Buenas tardes, Adriana, Marcela, Silvia, ¿me escuchan? Por favor, me confirman si me escuchan bien. Sí, profe, le escuchamos perfecto. Muchísimas gracias. Claro y fuerte, sí, señor. Muy amables, gracias. Estamos dando espera a que sean las 5 para dar inicio a la sesión en línea programada. Muy buenas tardes. Un saludo especial para Adriana, para Marcela, para Mauricio y para Silvia que nos acompañan en esta tercera sesión en línea programada, según el programa para el día de hoy. Quiero recordarles que quienes no se puedan conectar a esta sesión sincrónica por temas de carácter laboral, académicos o de otra índole, pueden ver la grabación de la conferencia, de la sesión en línea, en la carpeta de sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, posteriormente, en cualquier momento. Les recuerdo entonces que tenemos el desarrollo de la tercera semana de nuestro curso, correspondiente a la actividad de aprendizaje número 2, de acuerdo al cronograma general. Esta semana va del 14 de octubre al 20 de octubre y estaremos desarrollando 3 evidencias de aprendizaje correspondientes a la temática de la actividad 2. Tenemos la participación en el foro temático 2, la evidencia correspondiente al cuestionario que hay que responder, y el taller, que es la evidencia 3 de la actividad 2, estudio de caso, un caso planteado en el que se presenta un antecedente de ese caso, ustedes asumen el rol que ahí se manifiesta y emiten un informe de carácter técnico sobre la situación. Quiero también recordarles entonces que deben estar al día en las actividades, en las evidencias de la actividad 1 y estamos desarrollando las evidencias de la actividad 2. Pueden revisar en su libro de calificaciones, en la carpeta de mis calificaciones, allí encuentran 3 columnas con los resultados de aprendizajes, RAP 1, RAP 2 y RAP 3. Hay un signo más, le dan clic en el signo más y les despliega las evidencias, cuáles tienen aprobadas como A, cuáles no tienen aprobadas como D. Las que estén en D las pueden repetir para que obtengan la aprobación y de esta manera dar cumplimiento a todas las evidencias programadas. Hay personas que ya van al día en todas sus evidencias, entonces quiero recordarles también que quienes completen las evidencias de la actividad 1, la 2 y posteriormente la actividad 3 y las aprueben, saben que han aprobado el curso. Por consiguiente, vayan alistando entonces, copia el documento de identidad escaneado por ambas caras en formato PDF, me lo envían a mi correo con tiempito antes de terminar el curso, a efectos de cuando se termine el curso se hace el listado de los aprendices que aprobaron
y se remiten al área de certificación del SENA, Centro de Servicios Financieros, para la correspondiente certificación y emisión de su certificado. Entonces lo vamos haciendo con tiempito. Bueno, entonces vamos a dar inicio para alcanzar a terminar este tema complementario al material de estudios correspondiente a la actividad 2, denominado gestión segura de clientes. Voy a compartir la pantalla para los efectos. Aquí estamos viendo entonces la pantalla compartida. Por favor, silenciamos los micrófonos. Gracias. Bueno, esta es la sesión en línea de la semana número 3. Vamos a ver el tema gestión segura de clientes. Cuando hablamos de la gestión segura de clientes, nos estamos refiriendo al análisis de los clientes por parte de la entidad bancaria, si es del caso, o de la entidad obligada a implementar SARLAF, dependiendo del renglón económico en el que se encuentre. Es decir, estamos hablando del análisis de los clientes por parte de las entidades obligadas a implementar este sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Nos referimos a la gestión de los riesgos, puesto que desarrollar operaciones o actividades económicas en cualquier mercado, en cualquier sistema económico, implica una serie de riesgos, toda vez que es el intercambio de recursos dentro de un sistema económico. Entonces es la administración o la gestión segura de esos riesgos que tienen que ver con los clientes de nuestro portafolio. La gestión y el control de los riesgos, pues, constituye, para el caso financiero, en el núcleo básico de la actividad bancaria. Se dice que la base del negocio bancario está en las relaciones estables y directas con sus clientes. Cuando se habla de relaciones directas es vernos a la cara, saber con quién estamos interactuando, toda vez que el sistema financiero es un sistema muy sensible, y no tener claridad de nuestros clientes, no tenerlos ubicados, no tener su información, no saber de ellos, pues aumenta el riesgo de que nos veamos inmersos en actividades que pueden tipificarse como delictivas. Entonces, la gestión segura de clientes es el núcleo básico en la actividad, en el sistema financiero, en la actividad bancaria. Un modelo de negocio recurrente, bien gestionado y basado en la relación con el cliente a largo plazo, pues propicia la rentabilidad en el caso de las entidades financieras. A los empresarios les aporta valor, servicios y productos ajustados a sus necesidades. En este contexto, conviene que los clientes sepan que las políticas para la gestión de los riesgos deben estar aprobadas por las juntas directivas de las entidades. Eso no es fortuitamente ni de manera arbitraria. Son políticas previamente aprobadas y establecidas por la alta dirección de la organización, desarrollando metodologías, procedimientos y criterios bien establecidos para la concesión de las operaciones. Es decir, la relación con los clientes en estas entidades obligadas a implementar SANLAF no se dejan al azar. Están previamente determinadas en manuales, consignadas las políticas, los procedimientos y las metodologías para interrelacionarnos con dichos clientes. La gestión adecuada del riesgo desde la perspectiva de la gestión segura de clientes, pues está en el centro de la actividad del sector bancario y en una primera y fundamental instancia debe sustentarse en el conocimiento adecuado y absoluto de nuestra base de clientes. Con esta base introductoria, nos damos cuenta lo fundamental que es la administración de nuestro portafolio de clientes.
entendiendo que el conocer a los clientes, el saber de sus actividades económicas, su ubicación, información básica financiera acerca de ellos, conocerlos al detalle de quiénes son, pues no solamente aplica para efectos de marketing, de mercadeo, de ventas, sino también para efectos de la administración del riesgo con ellos. Veamos entonces, para adentrarnos en el tema de gestión segura de clientes, debemos partir claramente en saber que cuando estamos relacionándonos con nuestros clientes, tenemos que tener presentes claramente los delitos, ¿sí?, que hacen relación o dan razón de ser al SARLAF. Y estos delitos son el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, no huelga recordar el concepto tipificado de lavado de activos. Recordemos que es convertir dinero ilegal en legal, proveniente de múltiples delitos que van desde la trata de personas, pasando por el secuestro, actividades subversivas, narcotráfico, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública o el concierto para delinquir. Por su parte, dichos delitos que están claramente tipificados en nuestro ordenamiento penal son asuntos en permanente vigilancia, seguimiento por parte de los organismos de control y de investigación de la nación. Entre ellos tenemos a la conocida UIAF o Unidad de Información y Análisis Financiero. Esta unidad administrativa fue creada para luchar contra el lavado de activos, para lo cual se le dio el poder de solicitar y reunir toda la información que requiera de tanto de entidades públicas como de entidades privadas para establecer si alguna actividad económica desarrollada por ellos puede ser producto de este delito. Es decir, es una unidad de carácter administrativo que acumula información, analiza información, le hace trazabilidad a la información de carácter financiero con el fin de poder identificar elementos que se puedan materializar como actividades económicas delictivas y de esta manera proceder a generar todo el acervo probatorio que se sustenta para efectos de las investigaciones y de las demandas de carácter penal. En otras palabras, cuando desarrollamos actividades de nuestra operación de la entidad o la operación de los negocios de la entidad, tenemos que estar pensando que hay una entidad que está viendo, mirando toda la información que nosotros transamos, bien sea con notarías, con bancos, con entidades obligar a reportar información exógena. De otras maneras, no estamos solos, tenemos que acordarnos que la información se triangula, se le hace trazabilidad y que hay entidades como la UIAF que tienen acceso a dicha información y por eso tenemos que ser muy claros en esa relación con nuestros clientes al desarrollar el objeto social y el portafolio de operaciones. La Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, es decir, es una unidad adscrita al Ministerio de Hacienda y está encargada de prevenir, de controlar y de administrar el riesgo de exposición a actividades delictivas, que es la posibilidad que tiene una persona natural o jurídica de ser utilizada como instrumento para el ocultamiento, el manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinadas a su financiamiento, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. Hay un cúmulo de normatividad que ha sido expedida de diferentes órdenes y que prácticamente conforman todo el tesauro normativo que debemos conocer, ¿sí?, para saber que estamos
no solamente determinados por la obligación de implementar un SARLAT, si somos de las superintendencias que obligan a sus supervigilados a implementarlo, sino que existen normas relacionadas con delitos que están todas consagradas en la ley 599 del 2000, que es todo nuestro Código Penal. Todo lo que tiene que ver con normatividad que está regulada para el sistema financiero, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las circulares de la Superintendencia Financiera, la Ley 986 del 2005, que es la protección a víctimas de secuestro, la Ley 1121 del 2006, relacionada con financiación del terrorismo. Es decir, hay un acervo normativo que es de obligatorio cumplimiento y de conocimiento. En esa relación con nuestros clientes, no importa qué tipo de actividad económica desarrollamos ni en qué sector económico o industrial estemos, va a implicar el riesgo de que se identifiquen lo que se conocen como operaciones sospechosas y corresponden a toda operación realizada por una persona natural o jurídica que por su número, es decir, el número de transacciones, la cantidad o las características de esas operaciones no se enmarcan dentro de los sistemas y prácticas normales, es decir, se salen de la normalidad de los negocios, de una industria o de un sector determinado, y que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no hayan podido ser razonablemente justificadas. En otras palabras, son operaciones sospechosas, aquellas que nos son a nosotros extrañas, si las vemos dentro del marco de lo que normalmente transamos nosotros y hacemos. Cuando un cliente, por ejemplo, nos crea esa sospecha porque está haciendo unas transacciones por su número, es decir, son muchas en un periodo de tiempo que no corresponde a lo normal que llevamos nosotros en nuestra línea histórica con él, pues es una sospecha. O el monto, es un cliente que normalmente hacía transacciones con nosotros por 10, 12 millones de pesos y de un momento a otro comenzó a hacer transacciones por 30, 40, 50 millones de pesos muy reiteradamente, entonces es sospechoso. O las características de esa operación no se enmarcan dentro de su objeto social. Con él teníamos una serie de actividades propias o pertinentes a su objeto social y de un momento a otro comenzó a hacer transacciones con otro tipo de actividades. Recuerdo que en la época de grande del narcotráfico y del lavado de activos en los años 80, uno veía en los pueblos una ferretería normal, que toda la vida fue ferretería, de un momento a otro comenzó esa ferretería a ampliarse y a vender una cantidad de elementos que no eran propios de su naturaleza. Ya vendía motores fuera de borda y motocicletas y hasta vehículos y parecía normal, pero eso era extraño. Era porque se descubrió que se estaba lavando dinero. Entonces hay que tener cuidado de entender que permanentemente un cliente que parezca natural con nosotros lleve muchos años, cuando se presente una situación de estas, estaríamos frente a una posible operación sospechosa. Y esas operaciones sospechosas ameritan y requieren y necesitan y obligan a hacer lo que se llaman los reportes de operaciones sospechosas, conocidos como ROS. Corresponde a las entidades reportar a la UIAF en forma inmediata las operaciones que determinen como sospechosas. ¿Que determinen quién? La entidad. Recordemos que esto queda al criterio de la entidad. Es la entidad la que, dentro de su leal saber y entender y la situación normal que siempre maneja para su negocio, para su mercado, para su operación, algo le pareció sospechoso, tiene la obligación de reportar inmediatamente dicha operación. Estas entidades deberán reportar estas operaciones que fueron intentadas por algún cliente o que fueron rechazadas por la entidad. Es decir, si el cliente la intentó y nos dimos cuenta y al fin no pasó nada, nos toca reportarla porque fue un intento. O si la rechazamos porque no estaba dentro de lo normal,
también hay que reportarlas. Las que contengan características que les otorguen el carácter de sospechosas. Los reportes sobre operaciones sospechosas deben ajustarse a los criterios objetivos establecidos por la entidad. Ah, es que hay unos criterios establecidos por la entidad, sí, los establece cuando implementa su SARLAF. Cuando la entidad implementa SARLAF, dice, aquí en nuestra entidad es cuando se presenten situaciones de este tipo y las tipifica, es decir, aplica casuística porque determina, señor empleado, si en el departamento de tesorería se observa esto y esto y esto es una operación sospechosa para nosotros, ¿sí? No estamos diciendo que es un delito. Para nosotros es una operación sospechosa. No somos autoridad para determinar si es delito o no, pero sí estamos obligados a reportarla. Por su parte, también es importante tener en cuenta el concepto de señal de alerta. Se entiende por señal de alerta cualquier tipo de información, conducta o actividad que debe llamar la atención o que nos llame la atención. Pues puede ser un indicio que permite detectar con antelación la realización de una posible operación inusual o operación sospechosa, de estar vinculadas a operaciones de lavado de activos. Entonces también tendremos nosotros nuestro checklist de señales de alerta en nuestra actividad económica. Señor empleado, cuando usted escuche, sepa o se entere de tal información, tipifíquela como señal de alerta y déla a conocer al interior de la empresa, al interior de la entidad. Entonces habrán dentro del SARLAF unas listas de chequeo o unas sugerencias de un capítulo de sugerencias de señales de alerta y también determinar dentro del SARLAF que son para la empresa operaciones sospechosas o también conocidas como operaciones inusuales. Para esa gestión segura de clientes que implica estar atento a la relación con nuestros clientes respecto de operaciones sospechosas, respecto de señales de alerta, aparece un personaje fundamental, muy importante y obligatorio en las entidades que implementan SARLAF, y es el llamado empleado oficial de cumplimiento del SARLAF, o también conocido como oficial de cumplimiento. Es aquella persona designada por los controlados o empresas que tienen la responsabilidad y la obligación de verificar el adecuado y oportuno cumplimiento de las normas expedidas por las entidades de control, llámese en estas superintendencias, DIAN, UIAF. Además, será el enlace directo con las entidades reguladoras del SARLAF en cada sector. Es tan importante este personaje, es tan importante este recurso humano, que es obligatorio porque prácticamente termina siendo quien se encarga de velar por el cumplimiento del sistema, pero también es el enlace para atender los requerimientos de las entidades que vigilan y controlan. Entre las funciones principales del oficial de cumplimiento tenemos implementar y desarrollar los procesos a través de los cuales se aplicarán las políticas del SARLAF, identificar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, implementar y desarrollar controles del SARLAF, realizar seguimiento a la eficiencia y eficacia de las políticas del sistema, velar por el adecuado archivo de los soportes documentales que tienen que ver con el sistema de administración del riesgo, participar en el diseño y desarrollo de los programas de capacitación respecto del SARLAF, proponer ajustes o modificaciones a las políticas del SARLAF, recibir y analizar los ROS o los reportes de operaciones sospechosas internos, actualizar los documentos del SARLAF, presentar informes confidenciales de gestión anual a la junta directiva y trimestral a la administración o la gerencia. Para ello debe establecer los procedimientos para, primero, conocimiento del cliente y del mercado, canales de coordinación interna adecuados para atender con agilidad los requerimientos de la autoridad o dar trámite oportuno a los reportes de las operaciones sospechosas.
Establecer los controles para lograr el cumplimiento de las normas contenidas en el manual de SARLAF. Instancias de consulta y reporte para los empleados de la empresa con relación a sus actividades preventivas de lavado de activos. Entonces, él es el que tiene que verificar que en el SARLAF estén descritas, determinadas y establecidas esas instancias, estarlo recordando, establecer mecanismos para estar atentos a que los empleados usen esas instancias de consulta y de reporte. Uso de las herramientas tecnológicas acordes con la naturaleza y el tamaño de la empresa. Programas de capacitación interna. Funciones y categoría del empleado de cumplimiento relacionadas con determinar la auditoría y la revisoría fiscal al interior de la organización, qué papel juegan. Responsabilidades en la detección y reporte interno de operaciones inusuales y sospechosas. Sanciones y correctivos con el incumplimiento de los procedimientos. Estos acápites, estos elementos deben estar contenidos en el manual de SARLAF de la entidad y debe conocerlos, debe hacerlos cumplir, debe hacerle seguimiento el oficial de cumplimiento. Entre muchas cosas, son algunos sugeridos, 10 acápites sugeridos que debe contener todo SARLAF. Vamos a ver aquí un manual de SARLAF de una entidad. A ver si me abre. ¿Ahí lo están viendo? ¿Están viendo el manual de SARLAF? Sí, profe. De una entidad. Recordemos que es un documento interno, pero que es de obligatorio cumplimiento para aquellos que estén obligados y que lo debe dar a conocer al público en general, a sus empleados, y uno los puede bajar. Pueden ustedes ir a los bancos, a las entidades, en sus páginas web, buscan en qué área de esa página, de ese front page, tienen el manual de SARLAF para que lo conozcan. Y es muy interesante compararlos, verlos, por pequeña o grande que sea la entidad. Ahí van a ver ustedes el manual de SARLAF. Este es su contenido para este caso en particular. La presentación, cuál es el propósito del SARLAF, el alcance, las definiciones, contenidos. Entonces, en este SARLAF encontrarán los empleados la normatividad vigente, la debida diligencia de los grupos de interés asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, lineamientos generales, procedimientos frente al lavado de activos y financiación del terrorismo, reportes internos, operaciones inusuales, informe a la junta directiva, reportes externos, reporte de operaciones sospechosas, transacciones en efectivo, requerimientos de información por parte de las autoridades, lo que quiere decir que un empleado encuentra ahí todo lo que tiene que ver con estas actividades que pueden afectar a la empresa respecto de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Agradezco que me cierren los micrófonos, por favor. Todo sobre la capacitación acerca del SARLAF, conservación de registros y evidencia. Por favor, me cierran los micrófonos para poder continuar. Mira, lo primero que me hago es prohibir Por eso, pero solamente para sacar eso ya. ¿Y dónde la dejar? Lo que, Yo la dejé donde la dejé. Por favor, me cierran los micrófonos. ¿Qué dijo el profesor? ¿Qué dijo? Por favor, me cierran los micrófonos. Capacitación, conservación de registros y de las evidencias. Ahí van a encontrar todos los procedimientos, los mecanismos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y tiene un capítulo especial sobre gobierno y responsabilidades. Me dice que la reunión terminará en 10 minutos. Si nos saca, nos ingresamos nuevamente, por favor. Entonces, este es el modelo de un manual que lo pueden ustedes tomar para referencia del manual de sus entidades. Bueno, continuamos. Este manual debe ser actualizado de acuerdo con las necesidades de las entidades y con los cambios normativos que se presenten. Hablemos de los registros documentales relacionados con el SARLAF y que tienen que ver
con asegurar esa gestión con los clientes y minimizar los riesgos. Hay un documento que es fundamental para todas las entidades financieras y para todas las entidades y es el formato de identificación del cliente. Tenemos que tener establecidos, aprobados y conocido por todo el mundo y utilizado un formato formal, es decir, institucional de identificación de nuestro cliente, que contenga por lo mínimo la siguiente información: nombres y apellidos o razón social del cliente, número del documento de identidad o NID, domicilio y residencia, nombres, apellidos, identificación de los socios y representantes legales. Cuando se trate de sociedades anónimas, nombre, identificación y dirección de los representantes legales, actividad económica del cliente, capital social registrado, número de declaración de importación cuando se trate de operaciones de comercio exterior, origen de los recursos y forma de pago de las operaciones de comercio que realiza, nombre, identificación y dirección de las personas o empresas beneficiarias de la operación de comercio cuando se trata de operaciones de comercio exterior. Es decir, tenemos que tener un formato institucional, ¿sí?, de identificación del cliente porque lo requieren las entidades que nos vigilan. Y aquí es el modelo, ese es un modelo de un formato de cliente de una entidad. Los bancos tienen sus propios formatos. Cuando nos hacen llenar esa información, están dando cumplimiento al formato de identificación de clientes dentro de la gestión segura de clientes. Cuando nos piden actualizar los datos, ahí están dando cumplimiento a esta obligación. Volvamos al nombramiento del oficial de cumplimiento. Este nombramiento para esta persona tan importante dentro del SARLAF debe constar en un documento formal institucional emanado de los órganos de administración de la entidad, junta directiva o gerencia, el respectivo nombramiento y la respectiva aceptación del funcionario designado como oficial de cumplimiento, identificando plenamente sus datos generales de identificación, las cualidades por las cuales se les escogió, las competencias que tiene para ello y los alcances de sus actuaciones. Entonces, al designar esa persona, tiene que ser de manera formal y oficial. Para ser oficial de cumplimiento, algunos requisitos mínimos son que sea nombrado por la junta directiva al representante legal, que sea un empleado de alto rango, que sea fácilmente identificable por parte de todos los colaboradores de la entidad, que tenga capacidad de decisión, que esté respaldado por la alta dirección para que pueda actuar. Debe manifestar la aceptación del cargo por escrito, comunicar a la respectiva superintendencia, a la UIAF y a los demás organismos la designación de este funcionario. Hay que comunicarlo. En empresas unipersonales se podrá autonombrar el representante legal. Funciones específicas del funcionario que cumple esta misión es verificar el oportuno y estricto cumplimiento de las normas legales establecidas para la prevención de actividades administrativas y de operación de la entidad, implementar los procedimientos generales y específicos que considere adecuados para hacer más efectiva esta labor, controlar y verificar periódicamente la ejecución de las medidas adoptadas en este campo, así como la información suministrada por los clientes activos de la entidad, realizar los estudios necesarios para determinar si una operación inusual en las operaciones de la empresa reviste de carácter de sospechosa, informar a las directivas de la empresa acerca de las posibles fallas u omisiones en los controles para la prevención de actividades delictivas que comprometan la responsabilidad de los empleados y de la empresa. Otras más, presentar a la junta directiva o a quien haga sus veces un informe periódico detallado acerca del cumplimiento de las labores de su cargo, y el órgano aludido no sesiona, si el órgano aludido no sesiona en la periodicidad referida, el informe deberá presentarse ante el representante legal. Diseñar, programar y coordinar los planes de capacitación sobre el tema necesarios para que los diferentes empleados de la institución estén debidamente informados y actualizados acerca del SARLAF. Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o diligencia de autoridad judicial competente o administrativa en materia de prevención y control de actividades delictivas. Ese es el enlace. Informar a la UIA sobre las operaciones sospechosas. Son muchas las funciones que tiene. Los reportes sospechosos. Se debe mantener trazabilidad sobre los reportes de operaciones sospechosas realizados por la empresa. Este reporte puede ser a través de el software de ROS o de reportes de operaciones sospechosas. Aquí en este link ustedes van a encontrar preguntas relacionadas cómo se reporta y acerca de los ROS.
También se puede hacer a través de formato anexo en medio magnético. Hay un deber de denunciar que es de obligatorio cumplimiento consagrado en nuestra legislación. El reporte de operaciones sospechosas no exime del deber de denunciar si a ello hubiere lugar consagrado en el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que toda persona debe denunciar a la autoridad las conductas punibles, es decir, delictivas, de cuya comisión tenga conocimiento. Entonces, se reporta a la UIAF el reporte de operación sospechosa, pero si uno ve que esto reviste carácter penal, nadie está exento de cumplir este artículo que es para todos nosotros, el de denunciar. El Código de Ética es un instrumento que complementa el SARLAF, se hace parte integrante del mismo. Las entidades tienen su Código de Ética o Código de Buen Gobierno, ¿sí? Y este código fija la conducta esperada por parte de los empleados en cuanto a conflicto de intereses, manejo cuidadoso de la información privilegiada, recibo de regalos, dádivas con el objeto de evitar sobornos. Ahí en ese código está establecido todo eso, cuando se presenta un conflicto de intereses, cómo se debe manejar la información privilegiada y ojo con los regalos, dádivas que puedan considerarse que están violando el código de ética. Actitud prudente al control, manejo responsable de la imagen de la empresa dentro y fuera de ella, colaboración constante con las autoridades, disposición a la prevención, detección y control al lavado de activos. El código de ética de una entidad es fundamental y hace parte integrante de la gestión segura de clientes para el fortalecimiento del SARLAF. Con relación a la capacitación, es obligatoria, hace parte también, recordemos, de los elementos que componen el SARLAF, y debemos capacitar a nuestro personal acerca del manual del SARLAF, sus procedimientos, acerca del código de ética y de buen gobierno de la entidad, sensibilización acerca del lavado de activos, canales y herramientas para reportar, responsabilidades y autoridades, marco normativo del SARLAF, del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, señales de alerta. Entonces, la capacitación está como un elemento del SARLAF, es obligatorio asistir, es obligatorio darlas y es obligatorio estar permanentemente recapacitando a nuestros empleados o a los empleados nuevos cuando se vinculan. Respecto de omisiones en el reporte de transacciones en efectivo, quien omita reportes de transacciones en efectivo incurrirá en prisión de 38 a 128 meses. El Gobierno Nacional expidió el decreto 4449 de noviembre del 2008, estableciendo un nuevo tipo penal en Colombia: la omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo. Esa vaina de que encontraron por allá un automóvil lleno de dinero, si no se reportó, está tipificando un delito. Si en un allanamiento se encuentran recursos en una casa, en una entidad, y no fueron reportados, se tipifica un delito. Estamos obligados a toda transacción que se realice a partir de un monto determinado, eso es variable, dependiendo es decir, el delito es genérico, si no se hace, el monto se va modificando de acuerdo a cómo cambian las operaciones en las economías. Quien esté obligado a reportar a la UIAF y no lo haga, incurrirá en pena de prisión de 38 a 128 meses y multa de 133 a 15.000 salarios mínimos legales vigentes. Es bastante seria esta situación de no hacerla. Es decir, en esa gestión segura de clientes hay que entender cómo piensan, cómo operan y cómo se perfilan un lavador de activos. Un lavador de activos generalmente hace transacciones importantes en efectivo. No le gusta utilizar los bancos. Realiza operaciones de